Estudiando nuestra serie de sermones en Hechos. Esa serie se llama Multiplicar, ¿no? Y ahora estamos en Hechos capítulo 8. Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Acerca de hombres, mujeres, acerca de cosas que pasó en el primer siglo de la iglesia. No estamos hablando del primer siglo, sino lo que pasó en los últimos días después de que Jesús subió al cielo y dejó su Espíritu Santo, o mandó su Espíritu Santo para dar el poder a los creyentes para llevar a cabo el plan de Él en este mundo. Y hoy vamos a seguir ese tema hablando de una iglesia en acción, una iglesia en movimiento, una iglesia en acción que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿vale? Pues oramos y seguimos con el mensaje. Padre, te deseo gracias por este día. Gracias por este libro que estamos estudiando, que está lleno de esas verdades que debemos aprender, que debemos saber. Ayúdanos a entender exactamente lo que tú estás comunicando a nosotros en este capítulo, para que podamos aplicarlo bien a nuestras vidas, entender bien lo que significaba para los creyentes de esa iglesia en Jerusalén y otros sitios también, para que podamos avanzar en nuestro crecimiento, en nuestra santificación. Y queremos no solamente saber la Biblia, sino queremos vivir la Biblia. Entonces, ayúdanos en este aspecto, mientras que estamos estudiando este capítulo 8 del libro de Hechos. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Victor Hugo, o Hugo, no sé cómo decirlo, porque es un nombre francés, ¿no? Hugo, bien. Escribió esto: hay una cosa más fuerte que todos los ejércitos del mundo, y esa es una idea cuyo momento ha llegado. La idea de que algo que piensas ha llegado un momento a ser cumplido, ¿no? Eso es más fuerte porque eso es algo que logras, es algo que tú puedes hacer. Pero el Evangelio de Jesucristo es mucho más que una idea. El Evangelio es muchísimo más que una idea. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio es mucho más que una idea, sino es el poder de Dios para salvación de todo el mundo, los que creen en Él. Es la dinamita de Dios para romper las barreras del pecado y liberar a los prisioneros, a los presos. Había llegado el momento y la iglesia estaba en acción. Ya tuvieron el Espíritu Santo en su vida, los creyentes, esa iglesia ya estaba haciendo cosas y es su momento para estar en acción, actuar, ¿no? La luz ahora estaba saliendo de la ciudad de Jerusalén, porque todavía estamos enfocados en la ciudad de Jerusalén y los judíos creyentes que estaban ahí, los hebreos y también los griegos que han sido proselitos de judaísmo. Pero ahora vamos a ver la luz salir de Jerusalén para extenderse sobre toda Judea, Samaria, tal como el Señor había avisado a los discípulos en Hechos 1:8, ¿no? Es lo que ha dicho. Que cuando viene sobre vosotros el Espíritu Santo, vais a ser testigos de mí en todo ese sitio, en todo el mundo. A ser el último de la tierra, es lo que dice. Los eventos en Hechos se centran en la vida o en unas acciones de 4 hombres diferentes, ¿vale? Primeramente vemos un perseguidor celoso. Eso es Saulo. Hemos visto algo de Saulo en el capítulo antes, ¿no? En el capítulo 7, porque él estaba ahí consciente o dando licencia a los hombres y mujeres que estaban asesinando a Esteban, ¿no? Él estaba ahí al final del capítulo, dice, yo no lo tengo puesto en la pantalla, pero dice, ¿dónde está?
Sí, yo estoy en el 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era un fariseo en ese momento que estaba dando permiso a estos para matar a Esteban. Y ahora vamos a verle como un perseguidor celoso de Dios, no solamente un acto, sino de una vida de acción en contra de la iglesia de Dios. Hechos 8, versículos 1 a 3 dicen: a Saulo consentías en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El libro de Hechos y las epístolas proporcionan datos suficientes para darnos una imagen de quién es Saulo. Él nació en Tarso de Cilicia. Hechos 22, capítulo 22, versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, está hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, que hemos notado Gamaliel antes, ¿no? Que era un maestro de la ley, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es un hombre, un judío, nacido en Tarso de Cilicia, que era un hombre de hombres dentro del judaísmo. Y también dice en otro sitio que un hebreo de los hebreos. Según Corintios 11, 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, que es importantísimo para los judíos, y él dijo, soy también yo. Filipenses 3, 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. No es solamente que él fue un judío nacido en ese Tarso de Cilicia, es que él era un hombre entregado al judaísmo, a la ley de Dios. El hijo de un fariseo. Hechos 23, versículo 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Él está diciendo que no solamente soy un fariseo, sino vengo de un linaje, de una descendencia de fariseo en mi vida. Es importante para él. Era un hombre entregado completamente a la ley de Dios. Un ciudadano romano también. Él era un ciudadano romano. Hechos 16, 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no venga ellos mismos a sacarnos. Hechos 22, versículo 25 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces sabemos que es hombre, nacido de una familia judía en la ciudad de Tarso de Cilicia, era un hombre, un hebreo de los hebreos, un hombre que estaba siguiendo la ley, un hombre que era fariseo, pero no solamente fariseo, sino del linaje de fariseos, y también un hombre ciudadano romano. Fue educado, como hemos hablado antes, en Jerusalén por Gamaliel, este hombre.
cuyo nombre hemos mencionado en los versículos anteriores. Y se convirtió en un fariseo devoto. No es solamente que tiene la historia, el trasfondo de un judío entregado a la ley de Dios, sino que él también, por su propia cuenta, de su propio corazón, era un hombre celoso de la ley de Dios, que es un fariseo devoto. Medido por la ley, él dijo, bajo su propio testimonio, que su vida fue irreprensible. Filipenses 3:6 dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, que ha seguido la letra de la ley por toda su vida. Fue uno de los jóvenes fariseos más prometedores de Jerusalén, en camino a convertirse en un gran líder para la fe judía. Estamos hablando de un hombre que es alguien en la fe judía. Gálatas 1:14 dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Recuerdas el hombre? Él básicamente está diciendo, ¿recuerdas los chicos que estaban en mi grupo, que estaban creciendo ahí en Jerusalén, los que estaban muy celosos de las tradiciones de los padres, de la fe judía? Está diciendo, yo soy más celoso de esas tradiciones que los demás. El celo de Saulo, por la ley se mostró más vívidamente en su persecución de la iglesia. Tenemos que recordar que él estaba haciendo lo que estaba haciendo porque pensaba que era recto ante los ojos de Dios. Estaba persiguiendo a los creyentes, los seguidores de Cristo, porque pensaba que Cristo era falso, que no era el Mesías, que no era el Dios Todopoderoso, y que esa gente estaban quitando los judíos de su fe, ¿no? Realmente pensó que perseguir a los creyentes era forma de servir a Dios, por lo cual podía decir que lo hizo con una conciencia limpia. Segundo Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Obedeció la luz que tenía en ese momento. Él obedeció lo que sabía de la Biblia, lo que sabía de la ley. Y tenemos que entender una cosa. Cuando Dios le dio más luz, cuando entendió más perfectamente acerca de quién es Jesús, lo obedeció y se hizo cristiano en el momento. La persecución hace a la iglesia lo que el viento hace a las semillas. Cuando estamos sembrando, los dispersa, pero solo produce una mayor cosecha. Los creyentes en Jerusalén eran la semilla de Dios y la persecución fue usada por Dios para plantarlos en la tierra nueva para que producen o que pudieran dar fruto en este sitio. Dios no estaba satisfecho con solamente una iglesia en Jerusalén que estaba predicando el Evangelio. Él quería que los creyentes saldrán de su sitio para predicar el Evangelio en otros sitios. Es la primera vez que realmente vamos a ver el Evangelio de Dios después de la crucifixión de Jesucristo salir de una forma impresionante de Jerusalén. Vemos a Saulo, un perseguidor celoso de la iglesia. Pero también vemos un predicador fiel. Tenemos que entender esa situación. Había una persecución bastante fuerte, no quiero decir bastante, sino fuertísimo
fortísima, perdón, porque es femenina, en Jerusalén a la iglesia, a los creyentes. Que Saulo estaba paseando por casa para sacar a los hombres y mujeres para traerles a la cárcel, para meterles ahí. Pero dentro de esto vemos un predicador fiel, que es Felipe. Versículos 4 a 8 dicen: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tenemos que recordar una cosa, que Samaria era un lugar donde los apóstoles de Dios, de Jesús, no pudieron entrar. Jesús dijo a ellos que no pueden ir ahí para predicar en el momento que estaban siguiendo a Jesús. Pero ahora vemos, por causa de esa persecución que hubo, la fe judía en ese momento, en Jerusalén, estos creyentes salieron de Jerusalén no solamente para huir la persecución, sino para llevar el Evangelio consigo, predicando el Evangelio de Dios en todos los lugares. Y vemos a Felipe, que él llegó a Samaria predicando la verdad, haciendo las señales y milagros para dar autentificación a su mensaje. Felipe fue elegido como diácono en Hechos 6:5. Entonces no estamos hablando de un hombre que ha estudiado la Biblia, que ha estudiado la ley, para entregarse a sí mismo al ministerio de Dios, para ser un predicador, para ser un pastor de una iglesia. No estamos hablando de una persona así. Estamos hablando de una persona, un servidor, un siervo de Dios, que estaba dispuesto en Hechos 6 para llevar a cabo el plan de Dios en la iglesia en Jerusalén, para servir a las viudas, ¿no? Para cuidar de la gente de la iglesia. Eso fue su trabajo. Pero aunque era así, él, cuando salió de Jerusalén, empezó a predicar. Hechos 21, versículo 8 dice: Y el otro día saliendo Pablo, eso es Saulo más adelante, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista. Es el mismo Felipe que vemos aquí. Es el Felipe que era diácono en la iglesia en Jerusalén, que salió de Jerusalén predicando el Evangelio, que él también es un evangelista, que tiene el Evangelio como el enfoque de su vida, que era uno de los 7 posamos con él. Dios usó la persecución de la iglesia para dirigirlo a evangelizar en Samaria. Es lo que quería Dios en la vida de Felipe. Felipe fue el mensajero comisionado por Dios para entregar su mensaje de salvación al pueblo de Samaria. El rechazar el mensaje significa rechazar, al rechazar al mensajero significa rechazar el mensaje y rebelarse contra la autoridad detrás del mensajero. En ese aspecto o en esa ocasión es el Dios Todopoderoso que mandó a Felipe a predicar el Evangelio. ¿Cómo responden las personas al mensajero de Dios? Y el mensaje de Dios es un asunto increíblemente serio. Cuando Dios predica o manda a alguien a predicarte el Evangelio, a traerte el Evangelio, y el Espíritu Santo te trae esa convicción en tu corazón, la forma que respondes es de altísima importancia. Es algo serio. O vas a romper tu corazón diciendo, pues yo soy un pobre pecador y necesito que Jesús me salva. Es lo que tú puedes responder. Pero también tú puedes decir, pues lo tengo solucionado.
y rechazas al Evangelio de Dios, el mensaje de Dios, tu forma de responder es de muchísima importancia. Felipe no solo declaró la palabra de Dios, sino que también demostró el poder de Dios en realizar los milagros. Y las señales y los milagros en ese momento de transición en la iglesia fueron para una cosa, no para dar gloria a la persona que estaba haciendo los milagros y las señales, sino esas cosas estaban ahí en ese momento para dar autenticidad al mensaje, a decir que el Dios de este mensaje es el mismo Dios que hace esas cosas. Es el Dios Todopoderoso. Fueron los apóstoles quienes se especializaron en milagros, ¿no? Pero tanto Esteban como Felipe, ellos dos hicieron señales y prodigios por el poder de Dios. Sin embargo, el énfasis aquí no está en los milagros, en las señales. Está en la palabra de Dios. La gente prestaron atención a la palabra porque vieron los milagros. Entonces, escucharon el mensaje, vieron los milagros y volvieron al mensaje para decir, pues, tiene que ser verdad porque el Dios de ese mensaje puede hacer esto. Y al creer en la palabra fueron salvos. Es lo que vemos en este capítulo, ¿no? Cuando dice en el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salieron estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Recibieron el mensaje con gozo. Quiero decir una cosa. Nadie en la historia del mundo, nadie ha sido salvo simplemente por los milagros. Nadie. Cada vez que vemos un milagro en el Nuevo Testamento, tenemos que recordar que eso fue acompañado con el mensaje que Jesús estaba predicando. Que la gente estaba allí para escucharle y también los que estaban allí que necesitaban sanación, un milagro en su vida porque eran cojos o no sé, ciegos, lo que sea. Él les dio el mensaje y también el milagro para sanarles. Hechos 8:8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. A mí me encanta la simpleza de esa frase, pero la profundidad. Ese gozo no es debido a que ya hay gente que puede andar, que ya hay gente que puede vivir su vida cotidiana sin problemas, sino que el gozo es debido a que hay gente que ya tiene a Jesucristo como su Salvador, que recibieron el mensaje de Dios. La gran persecución más la predicación fiel del Evangelio resultaron en un gran gozo. La gente de Samaria que escucharon el Evangelio y creyeron fue liberada de la aflicción física, el control demoníaco, ¿no? ¿Está bien dicho? Y lo más importante, están liberados de sus pecados, por lo cual había gran gozo. El Evangelio ahora se había trasladado del territorio judío a Samaria. Y tenemos que recordar que esa gente son una mezcla de judaísmo o de judíos y gentiles. Y por eso los judíos odiaban a esa gente. Dios, en su gracia, había construido un puente entre los pueblos separados e hizo a los creyentes uno en Cristo. Y pronto Él extendería ese puente a los gentiles y los incluiría también. Gálatas 3, versículo 28 a 29. Ya no hay judío
ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pues tenemos que recordar que el plan de Dios no es dar el evangelio a solamente un grupito de gente, a un grupo bien seleccionado para que sean el pueblo de Dios. No. El evangelio es para todos. Y ahora vemos la primera expansión. Después de enfocarse en los judíos en Jerusalén, ahora vemos que están predicando el evangelio en otros sitios, en otros lugares, donde hay una mezcla de gentiles y judíos. Pero requiere un predicador fiel, como Felipe, que él tuvo que salir de su situación, de su comodidad. Bueno, decimos comodidad, aunque estaba siendo perseguido, ¿no? Pero él tuvo que salir de su ciudad y llevar el mensaje consigo. Y ahora vamos a ver algo interesante. Nosotros creo que podemos pasar 3 semanas hablando de estos versículos, el versículo 9 a 25. Vamos a ver un engañador inteligente. Un engañador inteligente, Simón el hechicero. Es un principio básico en las Escrituras, que donde Dios siembra a sus verdaderos creyentes, Satanás sembrará sus falsos. Es una cosa que vemos vez tras vez tras vez en las Escrituras. Mateo 13, versículo 24 a 30, dicen: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, ¿está bien dicho? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, cizaña, no puedo decir esa palabra, cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El hecho de que cuando Dios sembra la buena semilla, también Satanás va a venir para sembrar su falsa semilla, para causar divisiones. Y luego podemos profundizarnos mucho más en Mateo 13 aquí, porque hay mucha enseñanza aquí. Pero lo que quiero saber y que quiero que sepáis es que cuando Dios pone a su verdadero creyentes en un sitio, tenemos que marcarlo, que va a ser cierto que Satanás está ahí también, con sus falsos. El enemigo viene como un león para devorar, eso es cierto. Y cuando esa táctica falla, como hemos aprendido antes en Hechos, él viene como una serpiente para engañar. La herramienta de Satanás, en este caso, fue un hechicero llamado Simón. Hechos 8, versículo 9 a 11 dicen: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Estamos hablando de Samaria. Y había
engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este hombre está engañando a la gente, haciendo magia, para que ellos puedan creer que Él es alguien de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Tenemos que entender la situación, ¿no? Que antes que vino Felipe a Samaria, había este hombre Simón, el hechicero, haciendo magia, haciendo grandes cosas para engañar a la gente, diciendo que es un hombre grande, dejando a ellos pensar que es un hombre grande de Dios, y que ellos estaban confiando en este hombre. Pero cuando llegamos al versículo 13, podemos estar un poco confusos, ¿vale? Porque cuando llegamos al versículo 13, vamos a ver algo un poco diferente, ¿vale? También creó Simón. Vale, entonces estamos hablando de que Felipe llegó hace tiempo, estaba predicando el Evangelio, estaba haciendo señales y milagros, y la gente estaba prestando atención a él, hasta que después de escuchar el mensaje, después de ver los señales, pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Y recordamos que había un gran gozo, ¿no? Pero ¿qué pasa con este hombre? Este hombre va perdiendo sus seguidores. Este hombre va perdiendo la gente que antes estimaba a él. Estaba diciendo que ese es un hombre grande de Dios, que ese hombre hace cosas en el poder de Dios. Y ahora hay un hombre sencillo, un hombre simple, que vino predicando un mensaje que es en contradicción del mensaje de Simón. Y está haciendo cosas que Simón no puede hacer, y él estaba ahí pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces dice versículo 13, también creó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, y tenemos que mirar esto, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La segunda parte de ese versículo nos da la razón por la cual él creó. Él creó no el mensaje, sino él creó en las señales y los milagros que Felipe hizo. Recordamos que cuando Felipe empezó a predicar en Samaria, acompañó a su mensaje con los señales y milagros de Dios. Simón, siendo hechicero, o mago podemos decir si quieres, quería mantener su audiencia y quería el mismo poder de Felipe. Dices, pues, Pastor Joseph, no lo veo ahí en versículo 13, pero ¿cómo lo sabemos? Pues vamos más adelante, en versículos 14 a 19. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, esa gente que es una mezcla de judaísmo y paganismo, ¿no? Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Tenemos que recordar que estamos en una temporada de transición, para decirlo así, en que el Espíritu Santo de Dios todavía estaba en proceso para llegar a todos los creyentes que estaban ahí. Llegó a los judíos que estaban en Jerusalén y luego va a llegar a esa gente en Samaria, porque vamos a ver lo que van a hacer. Enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón Pedro que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Y mira lo que hizo él. Les ofreció dinero. Les ofreció dinero, versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo él? Que él no está pensando en
quiero predicar el mensaje de la salvación para que la gente pueda poner su fe en el Señor Jesucristo y luego recibir el Espíritu Santo, sino que Él quiere más seguidores. Él quiere ser el más grande de la tierra, de su zona, el mago más importante. Entonces, Él quiere, el enfoque de su deseo no es el Dios Todopoderoso, sino es para que cuando yo pongo mis manos, que el que recibe esto, recibe también el Espíritu Santo. Aunque al principio parece que era una conversión genuina, realmente no era. Simón aceptó el mensaje de Felipe pensando que podrá adquirir el mismo poder que tuvieron Felipe y los apóstoles. Realmente no estaba creyendo en el Señor Jesucristo para su salvación, sino que él quería más poder. Pedro y Juan pudieron ver claramente lo que era la intención de su corazón. Versículos 20 a 24 dicen: Entonces Pedro le dijo: Tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y mira, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, ¿qué es? Recto ante Dios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Sí. Bien. Es recto ante Dios, porque tiene la justicia de Jesús sobre él. No es justo en sí mismo, sino que ha recibido la justicia de Dios y Dios le declaró justo en el momento de recibir a Jesucristo como su Salvador. Pero Pedro y Juan están diciendo, porque tu corazón no es recto ante Dios. Entonces no puso su fe en el Señor Jesucristo, no puso su fe en el mensaje del Evangelio que estaba predicando Felipe, sino que él quería conseguir más poder. Versículo 22. Luego dice Pedro: Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, y lo veo interesante lo que él dice, en vez de decir, pues tienes razón, Pedro, he equivocado, tengo que arrepentirme y pedir el perdón de Dios en mi vida. Es lo que tiene que hacer cualquier persona que quiere ser salvo, ¿no? Arrepentirse de sus pecados, ¿no? Es lo que dice la palabra, ¿no? Pues luego dice él: rogad vosotros. Él no quería orar, él no quería arrepentir de su maldad, sino que dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él no quería la salvación de Dios, sino que él quería escapar las consecuencias de su pecado, como ha anunciado Pedro. Entonces vemos un hombre que tomó una decisión, ¿no? Que declaró que yo también creo, y fue bautizado, pero realmente en su corazón lo que vemos más adelante es que esa decisión fue falsa. Este episodio solo muestra cuán cerca una persona puede llegar a la salvación y aún no convertirse. Mateo 7, 21 a 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos, que todos sean salvos. Es lo que quiere Dios, es lo que vemos en su palabra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estamos hablando de gente religiosa, gente que estaban buscando a Dios de su forma. No de la forma en que Dios mandó, sino que ellos estaban buscando a Dios según su
ideas, sus opiniones, su sistema religioso. Y estaban diciendo, pues, hemos hecho esto, y esas cosas lo hemos hecho en tu nombre para ti. Pero luego vemos la respuesta, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque estaban pensando que estaban haciendo esas cosas en el nombre de Jesús, no conocieron a Jesús. Son gente religiosa, son gente que estaban asistiendo en una iglesia, en algún sitio, que estaba buscando una forma para agradar a Dios, pero realmente lo que Dios quiere no es lo que hacemos, sino lo que hace Jesús por nosotros. Lo que importa a Dios es que confiamos en su plan, no buscamos nuestra propia forma de llegar a Él. Simón escuchó el Evangelio, vio los milagros, dio una profesión de fe en Cristo y fue bautizado, y sin embargo nunca nació de nuevo. Él pareció con un hombre de Dios, haciendo milagros, haciendo cosas grandes, ¿no? Y luego, cuando estaba perdiendo su audiencia, buscó una forma para mantenerlos cautivos a lo que estaba haciendo él. Dijo, pues creo también el mensaje. Quiero ser bautizado como los demás. Pero en su corazón no fue real. Solamente estaba buscando una forma de mantener su fama, ¿no? Un engañador inteligente. El Simón, el hechicero. Y la última persona que vamos a ver aquí es un buscador preocupado. Yo voy a matar esa palabra, yo estoy consciente de esto. El etíope. ¿Bien? Bien. Yo tengo que decirlo muchas más veces, pues una vez lo voy a matar, lo siento. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vemos que Dios va a acoger este predicador fiel del Evangelio, que salió de Jerusalén, que fue a Samaria, que estaba predicando el Evangelio ahí, y vemos una ciudad que convirtió al Señor y había muchísimo gozo, todo lo que pasó con Simón. Y ahora Dios está diciendo, pues tienes que salir de ahí y tienes que ir al sur de Jerusalén, en el camino de Gaza, en ese desierto. Felipe no solo era un predicador fiel, sino que también era un trabajador personal obediente. Porque tenemos que recordar una cosa. Hasta ese momento, Felipe no sabía que él va a salir de su ministerio en Samaria, donde hay mucha gente que están recibiendo al Señor como su Salvador. Es el momento en que va a empezar una iglesia ahí en Samaria, una obra grande, ¿no? Un ministerio potente. Y ahora Dios va a sacarle de ahí para ministrar a una sola persona. A una sola persona. Al igual que su maestro estaba dispuesto a abandonar las multitudes y tratar con una alma perdida. El ángel podría haberle dicho a este funcionario etíope cómo ser salvo, pero Dios no le ha dado la comisión de compartir el Evangelio a los ángeles. Dios ha dado a los hombres la comisión para compartir el Evangelio. A su pueblo, a su gente, a los que creen en Él. Los ángeles nunca han experimentado personalmente la gracia de Dios. Por lo tanto, nunca pueden dar testimonio de lo que significa ser salvo. La experiencia de Felipe debería alentarnos, no en nuestro propio testimonio,
personal del Señor. Para empezar, Dios dirigió a Felipe a la persona correcta en el momento correcto. No tenemos ángeles que nos instruyan, pero podemos conocer la guía del Espíritu Santo, porque no nos hace falta ángeles, ya tenemos el Dios Todopoderoso en forma de su Espíritu Santo que mora en nosotros, que está guiándonos, y podemos conocer la guía del Espíritu Santo en nuestro testimonio si estamos caminando en el Espíritu y orando por la dirección de Dios. Hechos 8, 27 a 29 dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, ¿está bien dicho?, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Tenemos que entender una cosa. Ese funcionario judicial, no vino de lo que hoy conocemos Etiopía, ¿cómo decirlo? El país. Etiopía, bien. Su hogar estaba en lo que es la antigua Nubia, ¿vale? La antigua Nubia, ubicada al sur de Egipto. Entonces, Etiopía está al sur de Egipto, pero más al sur ahora. Pero llegó hasta el borde o la frontera de Egipto en ese momento. Como era un eunuco, no podía convertirse en un proselito judío completo, porque no pudo, según la ley. Pero se le permitió convertirse en un respetador de Dios o un proselito de la puerta, es su título. Estaba lo suficiente preocupado por su vida espiritual para viajar más de 300 kilómetros a Jerusalén para adorar en el templo, adorar a Dios ahí en el templo. Pero su corazón aún no estaba satisfecho. Tenemos que recordar que este hombre que vino del paganismo, que convirtió a un proselito de los judíos, de judaísmo, ¿no? Y estaba tan preocupado por su vida espiritual que él vino a Jerusalén para adorar en el templo. Es como hacer un viaje cada año para hacer esto, ¿no? Él quería venir, pero al alabar a Dios en ese sitio no llenó su corazón. ¿Por qué? Porque fue religión. Estaba buscando a Dios de su propia forma. Pero ¿por qué estaba con ese hambre de conocer a Dios? Que en la vuelta a su país, a su hogar, en ese desierto que estaba a las afueras de Jerusalén, él estaba leyendo Isaías 53. En Hechos 8, 30, 35 es donde encontramos esto. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Buena pregunta, ¿no? Y cada persona que está preparado para compartir el Evangelio de Dios, eso es una buena pregunta para empezar una conversación. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si aún no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vemos una diferencia, ¿no?, entre el corazón de Simón y el corazón de este hombre. Que Simón, ¿cuánto tengo que pagar para recibir ese poder para dar el Espíritu Santo a otras personas? Un hombre de negocio, un hombre que quería engañar a más gente, ¿no? Y vemos este hombre que estaba leyendo la palabra de Dios, que no entendía lo que estaba leyendo. Vino a un testimonio, a un hombre, un predicador de Dios, y pregunté: pues, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo: pues, ¿cómo puedo? Sin alguien para enseñarme. Y a mí me encanta su respuesta, lo que dice la palabra de Dios. Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. No fue Felipe diciendo: pues, déjame subir para que yo pueda explicarte lo que estás leyendo. No, fue el deseo del etíope. Rogó a Felipe
que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, está hablando de Jesús, ¿vale? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién contará? Porque él fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Me encanta lo que hizo Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura donde estaba leyendo ellos, le anunció el Evangelio de Jesús. Eso fue la respuesta. Y es una respuesta perfecta, ¿no? A un hombre que realmente de corazón estaba buscando a Dios, aunque es de su forma, Dios vio su corazón y dijo, pues este hombre realmente me está buscando. No solamente está buscando una forma para sentir mejor, sino me está buscando de verdad. Yo voy a mandarle un mensajero para predicarle el Evangelio de mi Hijo Jesucristo. Y por eso Dios mandó al ángel para decir a Felipe, pues vete a ese lugar, porque hay una sola persona que está buscando a Dios. Es impresionante. El etíope no entendió lo que estaba leyendo, pero por esa razón Dios mandó a Felipe al desierto para explicarle quién era Jesús. Hechos 8, 36 a 38 dice, y yendo por el camino, después de predicar el Evangelio, después de explicar quién es Jesús, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo no sé por qué había esa pregunta, porque las escrituras no nos dicen. Pero puede ser que Felipe explicó lo que es el bautismo también, no sé. Pero el eunuco estaba ahí pensando, pues yo quiero ser bautizado. Puede ser que ha compartido lo que pasó en Samaria. De la gente recibieron el mensaje y luego fueron bautizados. Y luego había este hombre, el hechicero, que también dijo que creó y fue bautizado, pero realmente en su corazón no era creyente, no creía en el Evangelio. Entonces, esa pregunta, ¿qué impide yo que sea bautizado? Versículo 37, Felipe dije, si crees de todo corazón, aprendido de Simón, ¿no? Aprendido lo que ha pasado con Simón, que tiene que preguntarle, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Porque el bautismo no hace nada, solamente identificarte con el sacrificio de Jesucristo, sino es la creencia que te salva. Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos su corazón, ¿no? Vemos lo que hay en su corazón. Después de buscar a Dios de su forma, Dios mandó a un predicador para predicar el Evangelio. Él escuchó con la intención de entender. Y luego vemos en su corazón que él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso implica que también cree que Jesucristo fue mandado a esa tierra, porque tenemos que recordar que Felipe explicó, anunció el Evangelio de Dios a él. Y tiene que incluir en esto el Mesías, el Jesús, el bebé que nació en Belén. Uy, esa ciudad no me estaba saliendo. En Belén. Y luego todo lo demás, la historia que pasó a Jesús. Y versículo 38 dice, y mandó para parar el carro. Y desciendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Romanos 10, 17 dice, así que la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre estaba buscando a Dios de su forma, alabando en el templo, y luego en el camino porque no sentías tan satisfecho que pensaba que va a ser, buscaba a Dios leyendo la palabra de Dios. Dios mandó a un predicador que explicó quién es Jesús. Él creó con todo su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que significa que es el Mesías, que vino para salvar al mundo y que Él creó, fue bautizado. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El etíope creyó en Jesucristo y nació de nuevo de verdad. No fue como Simón, que estaba diciendo de palabra, pues creo también. No, él dijo, pues creo que Jesús es el Hijo de Dios. Su experiencia fue tan real que insistió de detener la caravana y bautizarse de inmediato. Él no quería esperar. Eso fue tan real en su vida que no quería esperar un tiempo en que puede entender mejor las Escrituras. Él sabía que él quería seguir a Dios. Él quería seguir a Cristo en su vida y dijo, pues, yo quiero a Dios, quiero a su Espíritu Santo, quiero su salvación, quiero obedecerle. A medida que trazas la expansión del Evangelio durante ese periodo de transición en Hechos 2 a 10, ves cómo el Espíritu Santo llega a todo el mundo. En Hechos 8, el etíope que se convirtió era un descendiente de Cam. Génesis 10:6 dice, los hijos de Cam son Cus, Mizraim, Fut, ¿he dicho bien? Fut, no sé, y Canaán. Donde dice Cus se refiere a los de Etíope, es el hijo que fue en esa dirección. En Hechos 9, Saulo de Tarso será salvo, que vamos a ver la semana que viene, un judío y por lo tanto un descendiente no de Cam, sino de Sem. En Hechos 10, los gentiles encuentran a Cristo y son los descendientes de Jafet. El mundo entero estaba poblado por los tres hijos de Noé, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Entonces, en esos 10 capítulos vemos gente de todas las razas o de todas las culturas en el mundo ser salvos. Génesis 10:1. Esas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Tenemos que recordar que desde esos tres hombres salieron las naciones. Y Dios quiere que todo el mundo escucha el mensaje del Evangelio, pero no solamente que escucha. Dios quiere que cada persona de cada cultura que sea salvo. Mateo 28, versículos 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿por qué Jesús tiene todo ese poder? Por tanto, está hablando a los creyentes, a los apóstoles, a los que estaban ahí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, el último mandato que dijo a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia, hacer discípulos de todas naciones. Marcos 16, versículo 15, y les dijo, es la misma cosa,
id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A mí me encanta ese lenguaje, que no está solamente hablando directamente sobre los seres humanos, sino a cualquier criatura tienes que predicar. Esto implica que todos los seres humanos van a escuchar. Segundo de Pedro 3, 8 a 10 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso sentimos que Él está tardando, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos proceden al que arrepentimiento. ¿Qué es esto? La salvación. Que Él no quiere que ninguno parezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A mí me encanta ese pasaje. Pedro nos está diciendo que la voluntad de Dios para los seres humanos es que ninguno parezca, pero que todos sean salvos, es lo que está diciendo. Pero luego nos da un aviso, pues cuídate, porque el día, aunque piensa que tenemos todo el tiempo en el mundo, que tenemos toda la vida, que el Señor está tardando en llegar o volver otra vez, pues tenemos muchísimo tiempo para tomar esa decisión. Pedro está diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que estás pensando puede traerte a Dios o darte la salvación, las buenas obras son para nada, porque Dios va a quemarlos. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si vamos a llegar a esta noche. La Biblia nos dice que la vida es como un vapor que está aquí por un tiempo y luego desaparece. Aunque piensas que tienes tiempo, como el Simón el hechicero, pensando, pues yo voy a ganar un poco de dinero ahora. Yo voy a decir, pues, creo también y voy a ser bautizado para que yo pueda tener ese poder para ganar más dinero de esa gente, para engañar a más personas. Pero ¿sabes una cosa? Que Simón tampoco tuvo la promesa de mañana. Y lo que Pedro dijo a él no quería sufrir, pero tampoco quería el Señor, el Salvador del mundo. Y luego vemos este etíope, ya ha matado la palabra. Que realmente estaba buscando a Dios, estaba metido en un sistema religioso que realmente estaba vacío en ese momento. Era un proselita judío que estaba adorando en el templo de los judíos en Jerusalén, el templo central de esa religión. Pero cuando estaba en camino vuelta a casa, sintió vacío. Sintió que necesitó algo más y buscó de corazón a Dios. Y Dios le salvó. Él no quería esperar hasta mañana. Él lo quería en el momento. Él no quería esperar para seguir a Dios después de su salvación, sino Él lo quería inmediatamente. No tenemos la promesa de mañana. ¿Con quién identificas aquí en esta historia? ¿Cuál de esas personas? Puede ser que tú estás aquí y tú puedes identificarte con Saulo. Espero que no, porque no queremos pasar por persecución. Pero puede ser. Pero ¿sabes una cosa? Lo que pasa con Saulo,
aunque en ese capítulo está predicando, está persiguiendo a la iglesia, a los que estaban siguiendo a Cristo, él va a tener su encuentro con Cristo en el capítulo siguiente, en que Dios realmente va a hacer una confrontación con él, diciendo, estás equivocado. O también tú estás aquí como un creyente, un predicador fiel, ¿no?, de la palabra de Dios. No solamente los hombres, sino también las mujeres que están predicando el Evangelio, que están compartiendo el Evangelio. Pero una cosa que tenemos que aprender, que lo que podemos aprender de Felipe, es ser sensible al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él estaba dispuesto a dejar ese ministerio que estaba floreciendo, ¿no?, creciendo de una forma increíble, hasta que la ciudad estaba convirtiéndose al Señor. Salió de esa gran obra de Dios porque Dios le mandó a tratar con una sola persona. Solamente puedes hacer esto con gozo en tu corazón y ser dispuesto a hacer esto como un creyente a través de prestar atención a la guía de Dios que tenemos, que es el Espíritu Santo. También puede ser que tú llevas tiempo asistiendo con nosotros y puede ser que un día dijiste que eres creyente y puede ser que has sido bautizado, pero también puede ser que tú eres como Simón el hechicero, que dijeron esas dos cosas, hizo esas cosas, pero realmente en su corazón no era salvo. Su decisión fue algo solamente para ganar dinero, para engañar a la gente, y realmente no quería la salvación de Dios. Porque cuando Pedro dijo lo que tenía que hacer para recibir el perdón de Dios, dijo, pues, haz esto por mí. No lo quería. O tú también puedes ser como el etíope, que también estás buscando a Dios, no como Simón el hechicero para ganar dinero, sino realmente estás buscando a Dios de todo tu corazón. Y quiero decirte una cosa. Dios te ha mandado aquí para que tú puedas escuchar el Evangelio de Dios. O Dios te ha mandado una persona de tu familia, a un compañero de trabajo, a un amigo, para traerte la noticia del Evangelio de Dios. Pero ¿cómo vas a responder? Porque como he dicho antes, como respondemos al mensaje es algo serio. Porque tenemos en juego tu alma eterna, que va a pasar toda la eternidad en uno de dos sitios, o el infierno o en el cielo. Dios no te va a forzar. Él te va a dar todo lo que necesitas para creer, pero últimamente, o tú al final de todo tienes que tomar la decisión o creer o no creer. Y al creer significa que crees que Jesús es el Hijo de Dios, que implica que es el Mesías que vino como el bebé para morir por nosotros, para darnos esa forma o la forma que necesitamos usar para ser salvo, para tener nuestros pecados perdonados y poner tu confianza en esto. Yo no sé con quién identificas en esa historia, pero escucha al Espíritu Santo de Dios o trayéndote convicción para ser salvo o animándote a ser un predicador fiel, dispuesto o dispuesta a seguirle a Él en lo que Él quiere. Vamos a orar. Padre, sea gracias